Si para las luces y para modular habíamos usado el azul claro y el blanco, para seguir modulando y profundizar en las sombras, lo que vamos a utilizar es la pareja del azul, el azul más oscuro y el negro. Vamos a seguir el mismo procedimiento, iremos utilizando la cinta de enmascarar para conseguir este efecto, ¿vale? Esto eran las luces y ahora lo que hacemos es añadirle sombras más o menos opuestas a las luces para crear este efecto, y aumentar el contraste, ¿vale? Tanto en una zona como en la otra. En la zona en sombra serán mucho más oscuras y no daremos luces, y en la zona en luz pues serán unas sombras que contrastarán con las luces, y harán que profundicemos en el efecto de la modulación. Lo podemos ver en esa pieza pequeña o en esta otra. Fijaos el contraste de la inferior mucho más acentuado que el de la superior, ¿vale? Eso lo vamos a conseguir tanto a mano alzada como utilizando la cinta de enmascarar. Ahora lo vemos. Bien, una vez hemos enmascarado, con trocitos de cinta sobrantes o lo que sea, lo que hacemos es aplicar las sombras. Las aplicamos, retiramos la mascarilla y vemos que ya se ha marcado más. Y ahora continuamos creando alguna sombra más a mano alzada en los límites de la pieza. Y en esta zona trasera podemos marcar todavía más las sombras. Y la zona de unión contra el fuselaje. Seguiremos por la parte inferior y por el resto de piezas. Ahora continuaremos con esta y marcaremos las sombras. Añado el trozo de cinta donde crea conveniente. Y ahora añadimos el sombreado. Retiramos la cinta y seguimos con la siguiente zona. Vamos a continuar con esa. Cogemos otro trozo de cinta. Lo pegamos a continuación. Y una vez está pegado, le aplicamos el sombreado. Una vez aplicado el sombreado, ¿veis? Continuamos con la siguiente zona. Vamos a continuar, por ejemplo, con esta y terminamos. Y con esto, ¿veis cómo vamos profundizando poco a poco en las sombras? Vamos a continuar. Importante es ser preciso con la cinta. Tenemos una más. ¿Veis cómo va quedando? Y vamos a acabar con esta. Y así poco a poco vamos avanzando en el proceso. Continuando con el trabajo sobre nuestro modelo, después de haber modulado la superficie, con lo que deberíamos continuar es con la pintura de todos los detalles. Para los detalles yo suelo emplear los acrílicos y un buen pincel de punta. Entonces con eso vamos a ir pintando todo tipo de detalles. Como veis, todo ese tipo de detalles los pintamos a pincel con los colores que se nos ocurra, Y además utilizaremos los metalizados para dar pincel seco pues, a las armas. Las hemos enmascarado para pintar el negro, ¿vale? Aquí lo podéis ver también. Como pintamos todas las armas a pincel seco. Para el pincel seco podéis utilizar este tipo de pincel, de Abteilung, o bien cualquier otro pincel que tengáis y ya hayáis gastado para otros fines, ¿vale? Poco a poco empleáis el papel absorbente para secar el exceso
y vais dando el pincel seco pues a las zonas que vayáis viendo que es necesario. Vais pintando los detalles a pincel. Primero, por ejemplo, ese tipo de asas las pintaríamos en negro mate, como está, y ahora procederíamos a darles pincel seco, ¿vale? Lo mismo que a las armas, como veis, primero se les da algo de pincel seco y luego ya realizamos los perfilados y pintamos otros detalles. Vamos a ver cómo aplicar algo de pincel seco. Ponemos el color tal cual y ahora simplemente mojamos un poco el pincel y lo frotamos hasta que veamos que ya no mancha demasiado, y le damos a la superficie frotando con el pincel. Y vamos resaltando todos los detalles, los relieves, los recovecos y demás formas del modelo. Podemos aplicar diferentes combinaciones, ¿vale? Podemos aplicar este gunmetal y luego podemos utilizar el plata puro o cualquier otro color. Vale, con eso, ¿veis cómo resaltan los motores? Una vez hemos terminado con todos los detalles pintados a pincel y con los acrílicos, vamos a aplicar pincel seco a unas piezas que van en la parte inferior del vehículo. Como vamos a representarlas en un tono metal, pues vamos a aplicar el pincel seco. A mí me gusta primero aplicar un tono un poco más oscuro, que es el gunmetal, y luego el acero natural, ¿vale? Que le da un poco más de brillo y demás. Para aplicar el pincel seco yo suelo utilizar estos pinceles, ¿vale? Que son bastante blandos y la verdad es que por la forma y demás pues son cómodos. Pondremos la pintura en un trozo de cartón y utilizaremos un papel absorbente para secar el pincel. Entonces vamos a empezar y lo único que tenemos que hacer es depositar un poco de pintura en el cartón y vamos allá. Ahora mojamos un poco el pincel y lo restregamos en el papel absorbente hasta que veamos que más o menos está seco, y simplemente tenemos que frotar. ¿Veis cómo va cogiendo enseguida el color? Frotamos en todas direcciones y va cogiendo pues el aspecto ese metálico que buscamos. Luego ya la segunda pasada la daremos con el acero natural para que coja un poquito más. ¿Veis la diferencia entre una y otra? Cuando ya está tratada pues tiene un aspecto metálico. Lo que hacemos es resaltar todos los relieves, los bordes y demás de la pieza, ¿vale? Vamos a seguir aplicando a las demás en la primera parte y luego en la segunda ya aplicaremos el acero natural. Bueno, ya hemos acabado con el primer color, que era el oscuro, y ahora vamos a aplicar el acero natural. En el mismo cartoncito lo ponemos. ¿Veis la diferencia entre un color y otro? Este es un poco más claro, ¿vale? Frente al otro. Y lo mismo, empapamos el pincel, lo secamos en el papel y nos ponemos a frotar. Veis que es un poco más claro. En este insistiremos un poquito menos y así nos iremos prácticamente a los bordes. Y con esto repetiremos el proceso sobre todas las piezas metálicas y ya habríamos terminado. La ventaja de usar este tipo de colores, a pesar de ser metalizados, es que como son acrílicos, luego podemos aplicar cualquier efecto sobre ellos con esmaltes que no lo perjudican.
Y ese es el acabado. La pieza de arriba es la que tiene el acero natural y la de abajo es la que está solo en metal bruñido. Es más clara. Vamos a acabarlo y vemos cómo va el montaje. Antes de continuar con la siguiente fase de pintura, que ya sería parte del envejecimiento, lo que tenemos que hacer es empezar a montar el modelo. Como veis, yo ya he ensamblado los laterales, la trasera y demás. Me faltan las tapas y para ello utilizamos pegamento líquido y o el aplicador que lleva o cualquier otro tipo de pincel sintético para llegar a ciertas partes que nos resultará difícil con el aplicador. Entonces, una vez hayamos terminado de montar todas las piezas, continuaremos con el envejecimiento del vehículo. Vamos a continuar con el trabajo sobre la nave y antes de proceder a aplicar el envejecimiento, lavados, efectos y demás, lo que deberíamos hacer es colocar las calcas. La hoja de calca la encontramos dentro de la caja de todo modelo, ¿vale? Y lo que vamos a necesitar principalmente es una cuchilla para cortarlas, unas pinzas para manejarlas, un pincel y agua. Yo suelo recomendar siempre que utilicéis líquidos fijadores. Los de micro, pues, la verdad es que van muy bien. Son dos líquidos, se coloca el uno primero, la calca y luego el 2. Y con el papel absorbente secamos un poco la superficie. Si las calcas las aplicamos sobre una superficie brillante, evitaremos que aparezcan diferencias entre la superficie y la calca o que se note la superficie, digamos, que llevan para fijarla al modelo, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo y continuamos. Vamos a ver cómo poner algunas de estas calcas. Como veis, ya he colocado algunas, ya las hemos sumergido. Ya vemos que se han desprendido del soporte y ahora cogemos el líquido, el microset, que es el número 1, y lo ponemos sobre la superficie. Cogemos la calca con cuidado con el propio pincel y la dejamos sobre la superficie. Ahora con las pinzas la colocamos correctamente. Cuando veamos que está recta y centrada, tan solo tenemos que aplicar con cuidado el papel para que absorba el líquido sobrante y fijarla a la superficie sin arrugas. ¿Vale? Podemos utilizar un poquito más de líquido por encima. Y ahora utilizamos el 2. Y de nuevo cubrimos toda la superficie y lo dejamos actuar unos segundos. Podemos con el pincel secar el exceso y de nuevo presionamos con el papel absorbente para evitar arrugas o imperfecciones. Y como veis, ese es el proceso. Ahora seguiríamos con las demás hasta finalizarlo.